Andaluza de la Energía, que realizó una serie de estudios de diagnósticos para la Universidad de Granada, otros hospitales públicos de Andalucía, algún que otro puerto, me quiero recordar, no sé si de Cádiz o de Málaga. Y bueno, si nos propusieron ver la posibilidad con aquello de desarrollo de los famosos acuerdos de Kioto, el tema de control de los gases de efecto invernadero y demás, así como de mejorar la accesibilidad y facilitar la llegada de los trabajadores a nuestro hospital. Entonces la Agencia Andaluza de la Energía, pues a través de unas consultoras, nos hizo un diagnóstico de la movilidad de nuestros centros y nos proponían una serie de actuaciones, ¿no?, de planes a poner en marcha, ¿no? Concretamente, el Hospital Virgen de las Nieves, bueno, pues estudió aquel tema, dio la posibilidad de hacer algo y con aquel documento en la mano y con ayuda y colaboración de la Agencia Andaluza de la Energía, pues nos pusimos a trabajar a mediados del año 2010, más bien a último. Me dice que se hizo un diagnóstico. Ahora hablaremos un poco de cómo se ha ido desarrollando el plan. Pero en ese diagnóstico, ¿qué se ponía de manifiesto en cuanto a la movilidad laboral de los profesionales, del personal que trabaja en el Hospital de Granada, en el Hospital Virgen de las Nieves? Bueno, el tema de la movilidad era un tema que era entonces, y lo sigue siendo ahora, un tema muy novedoso, ¿no? Y la verdad que la movilidad era algo que, como todo el mundo se mueve, pero tampoco nadie se plantea cómo ni por qué lo hace de una forma o de otra. Simplemente, bueno, pues cada uno lo hace a su manera, ¿no? Entonces, esta familia de la agencia y demás, y a través de una consultora, pues hacen un estudio de diversos centros, y el que nos toca a nosotros, el Virgen de las Nieves, pues nos sitúan en como un hospital multicentros. Los hospitales Virgen de las Nieves son 10 centros de trabajo diferentes, si bien lo más importante son dos grandes núcleos relativamente cercanos y que se ubican en la parte norte de Granada, pero una zona muy consolidada urbanísticamente, ¿no? Y muy bien comunicada con líneas de autobuses, ¿no? Entonces, cuando se hace el estudio de movilidad en la fase de diagnóstico, pues se ve, por ejemplo, que un altísimo porcentaje de trabajadores, en torno más del 54%, en torno al 54%, llegan al trabajo andando. Después hay otro porcentaje muy alto que viene en autobús, en torno al 25-26%, y el resto ya viene en vehículo privado y prácticamente no se detectan bicicletas porque eran insignificantes los que había un par de bicicletas en todo el hospital, ¿no? Entonces, claro, un estudio diagnóstico es siempre una cosa muy específica y en función de la empresa, o en este caso un centro de trabajo como eran los hospitales, un grupo de edificios del Hospital Virgen de las Nieves, pues tenía una forma, un hábito de movilidad sobre los que nos proponían que actuar de alguna manera, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que a su vez la población de trabajadores, el grupo de trabajadores del Hospital Virgen de las Nieves, había quien vivía en Granada y gente que vivimos en el área metropolitana, ¿no? O sea, en los pueblos de la aglomeración urbana, que eso sí hay un problema más importante, que ahí estaba el 20 y tantos % de gente que venía en coche, casi toda venía, en torno al 80% del área metropolitana, ¿no? Entonces, a partir de ese momento de estudiar el perfil de movilidad, pues se nos proponen una serie de acciones, como es el coche compartido, como fomentar el uso de los autobuses, y sobre todo pues poner en marcha el plan de la bicicleta, ¿no?, que desde mi punto de vista casi es el más indicativo porque ha sido muy interesante los resultados que se están obteniendo. Bueno, ¿por qué no nos da más detalles al respecto en torno al plan de la bicicleta? ¿Qué es lo que se hizo en concreto y qué acogida está teniendo? Hemos dicho que desde finales casi de 2010, inicio de 2011, se está desarrollando este plan de movilidad laboral. Bueno, los planes de movilidad son, insisto, muy curiosos, ¿no? Se suelen hacer como mínimo un compromiso de tener los 5 años funcionando y nosotros nos pusimos a trabajar a finales de 2010 y en plan, y el más interesante, porque quizás es el más significativo, sea el de la bicicleta, porque como le he dicho antes, bicicletas prácticamente no había, o las que había concretamente pues eran un par de médicos y alguna persona más que venía en bicicleta que la guardaban en la consulta, porque, en fin, ya habían hurtado o robado cantidad, por lo menos 4 o 5 bicicletas en su vida laboral, ¿no? Entonces, nosotros nos propusimos, después de valorar la posibilidad de poner bici pública de alquiler, como se hizo en la Universidad de Granada,
nosotros en el hospital valoramos la comisión que se creó para poner en marcha el plan, el grupo de trabajo valoró que no veíamos claro el tema de la bicicleta pública, pues porque la bicicleta pública pues no te la podía llevar a casa, era para moverse entre centros y nosotros la movilidad entre centros o era muy poca o la teníamos resuelta, ¿no? Entonces optamos a hacer un proyecto de bicicleta privada, o sea, facilitarle la vida un poquito a la persona que viniese al hospital en su propia bicicleta. A partir de ahí, y bueno, empezamos a trabajar con el ayuntamiento y demás, y como quiera que Granada, pues no había ni infraestructura, ni una cultura clara de bicicleta, pues lo que hicimos fue poder buscar cómo nos podríamos formar nosotros en el tema de la bicicleta. Y nos pusimos en contacto con una empresita que era de Guadalajara, se llamaban Atiza, daban formación ciclista, ¿no? O sea, que te enseñaban a usar la bicicleta como un vehículo de transporte, ¿no? Esta empresa también venían de trabajar también en Londres, aplicando un método inglés que se llamaba el Bike Ability, o algo así. Y bueno, nosotros los contratamos aquí y nos dieron pues cursos a 50 o 60 personas que nos apuntamos a hacer el cursillo. Esa formación, junto con unos aparcamientos que hicimos, una jaula, en que las bicicletas pues están totalmente protegidas, controladas, cámaras, una puerta que abre con una tarjeta con microchip. Utilizamos la tecnología que ya venía implantada en el Hospital Virgen de las Nieves, que utilizan las tarjetas de identificación, llevan un microchip y sirven de llaves, ¿no? Y cada trabajador accede a las que por sus competencias tiene que acceder. Entonces, pues usamos eso que ya tenía el hospital y le pusimos esa tecnología a la jaula y hicimos dentro de la web del hospital, se hizo un portal para la movilidad y empezamos a trabajar con el tema de la bicicleta. Recuerdo que fue a final de septiembre, 1 de octubre, cuando se hizo la primera jaula, y al principio pues fue muy curioso porque no había bicicletas, lógicamente, no había. Hicimos el cursito y de una forma muy discretita, pues aquello fue una persona, fueron 2, fueron 3, y han transcurrido ya 3 años desde entonces, y han apuntado pues 269 bicicletas en el hospital, ¿no? O sea que ha sido un crecimiento curiosísimo, pero además un crecimiento muy paulatino, muy basado en boca a boca, muy basado en que la gente se informa primero cómo puede venir. Suelen las mismas personas que hemos hecho el Bike Ability o que hemos aprendido a dejarnos con bicicleta, los que hacemos a lo mejor una tarea de acompañar a los que se van incorporando. Entonces vemos cómo ha ido creciendo, ha habido que ampliar las jaulas y posiblemente ya están otras topadas, pero en fin, yo creo que esto se parará en torno, digo yo, a los 300, cuando digan a las 300 personas, ¿no? Porque tampoco el hospital, como ya el perfil modal, es fundamentalmente peatonal. El segundo nivel aunque se hizo una cosa interesante en los autobuses, que fue llegar a acuerdos con el consorcio de transporte y con la empresa que lo gestionaba en Granada Capital. Me hicieron unas tarjetitas con el logo del hospital, que se regalaron a los trabajadores. Pero es verdad que, en fin, ya venía mucha gente andando y seguía viniendo andando, aunque no hay ninguna medida, desgraciadamente no se contempla al peatón como una forma de movilidad sostenible, cosa que sí se hace, por ejemplo, en Bélgica, ¿no? Aquí no. La bicicleta, pues nosotros el éxito creo que lo debemos a esos aparcamientos, siguiendo la nomenclatura de la guía del IDAE, pues son segundos frente al robo, vandalismo, intemperie, es una parte importante del éxito de la bicicleta. En segundo lugar, también es formar a la gente, el que se ha querido, ha preguntado, pues le han dicho, bueno, pues el tipo de bicicleta que debe comprarse, sobre todo que no la compre, sino que la alquile hasta que vea que le sirve. A veces labores de acompañamiento con alguien que se incorpora nuevo, y después pues esto sigue andando solo, y el boca a boca así que ha llegado a que tengamos un porcentaje en torno al 6,5% de trabajadores que vienen en bicicleta. Uh-huh. Y ya le digo, de una forma totalmente muy discretita, sin campañas de ningún tipo, simplemente que te ven llegar en bici, la gente te pregunta y otro le pregunta al compañero, y hasta ahora no hemos tenido ningún accidente, tampoco ningún incidente, y el hospital está muy relajado porque el plan de movilidad funciona solo, sin ningún problema. Uh-huh.
Desde luego, entre el porcentaje de personas que ya iban andando, las que cogen el transporte público y las que ahora se están animando a la bicicleta, bueno, el Hospital Virgen de la Nieves creo que se está convirtiendo, si no se ha convertido ya en un ejemplo de movilidad sostenible laboral, ¿no, Juan? Teniendo en cuenta que la movilidad aquí es una cosa, como ya vuelvo a repetir, compleja, porque es muy difícil cambiar los hábitos de movilidad de las personas. Aquí en el hospital pues somos todos mayorcitos de edad, ya, ¿no? La media del hospital y en una capital es alta, porque aquí ya la gente cuando llegamos tenemos con cierta edad, ¿no? Y es cierto, también el hospital está en el centro de la ciudad, un poco en la parte norte, pero está bien comunicado. Pues mucha gente pues vive cerca, y o sea que la proximidad es más importante que la movilidad, la gente va andando y punto, ¿no? Pero es verdad que había un grupito de gente del tema de la bicicleta que no se había explotado, en el que había muchos prejuicios, en el que había muchas dudas de que cómo vamos a venir, que si no hay carriles, que si llueve, si hace calor, y poco a poco nosotros mismos, entre nosotros, sin grandes tensiones ni grandes campañas, pues, como le digo, el boca a boca, y tomarlo un poquito en serio, en el sentido de que pasarse a la bicicleta no es una cosa baladí, o sea, es conveniente saber lo que vas a hacer, ¿no? Porque nosotros sí hacemos una labor un poco nativa cuando la gente nos pregunta que quiere venir en bicicleta, ¿no? Entonces le aclaro que la bicicleta, pues que tiene la opción de ocio, de deporte, el transporte es una cosa que hay que tomársela con ciertas precauciones, ¿no? Y siguiendo las pautas del Bikeability, pues a la gente le dices que ojo, cuidado con tu derecha, tienes que saber que tienes tu derecha, tienes que ser visible y previsible y formarte un pelín, ¿no? En bicicleta. Entonces, pues estamos teniendo, ya le digo, los resultados, desde mi punto de vista, vamos, que la cosa llegará a tanto y continúa subiendo. O sea, que tú todas las semanas entras en la página web y uno o dos más, ¿no? Y la página web está interactiva, o sea que la gente no viene, pues se dan de alta en el hospital y si el que quiere se da de alta en el plan de movilidad, pero cuando termina tu contrato y el hospital te da de baja en tus bases y tú también te das de baja en el plan de movilidad. O sea que los datos ahí están al día, ¿no? Yeah. Y me pareció interesante eso, ¿no? Que el tema de la bicicleta había muchos prejuicios de que cada uno tenía su teoría. Pues nosotros la verdad es que nos va bastante bien. Yo le digo sobre todo que una cosa que está pasando un poquito desapercibida, a mí eso me agrada, no hacemos campaña de ningún tipo. El que quiere entrar a la página web se busca la vida y el que tiene alguna duda, pues nos localiza uno de los que hemos estado en esto y les damos las 4 nociones. ¿Qué nos gustaría que se ya en adelante? Pues nosotros nos gustaría que, bueno, pues que la movilidad sostenible fuera tratada como se trata en Francia, en Bélgica, en Dinamarca, ¿no? En ese sentido, pues estamos intentando con el Sindicato de Comisiones Obreras, que tiene hecho una propuesta de incentivos fiscales para los desplazamientos al trabajo, que es muy interesante copiar lo que ya le digo de estos países, ¿no? Francia acaba de poner en marcha ahora mismo un proyecto, creo que fue el 2 de junio, en que pagan a 0,21 céntimos de euro el kilómetro en bicicleta de la gente que va a trabajar en bicicleta y 150 euros en alzada al año a quien va andando, ¿no? Para mí esto es movilidad sostenible, o sea, incentivar al que no contamina, al que no ocupa espacio y al que no emite gases ni nada de ese tipo, ¿no? Y nosotros nos gustaría montar con Pepe, que es vuestro compañero de... Sí, muy activo, por cierto. Sí. Está muy motivado y muy activo en estas tareas, en ver qué podríamos hacer y cómo organizarnos para llegar a donde haya que llegar, para que se nos trate como Europa, que es lo que yo digo. Porque en Europa el que es sostenible lo financian y porque aquí tenemos siempre que estar haciendo infraestructuras que después tienen un uso muy por debajo de lo previsto cuando no se tienen que cerrar, ¿no? Bueno, y en eso estamos, que ya le digo que el plan está muy simpático en el sentido de que ahí anda el solo, se va incorporando gente, pero sin más incentivos que el que quiere quitarse del coche. Y yo creo que también parte de por qué la gente se está pasando a la bicicleta, pues bueno, pues es cierto que nosotros cuando lo pusimos en marcha tuvimos la visión de situar a la bicicleta en un lugar privilegiado. Previamente quitamos todos los vehículos del entorno del hospital, de lo que eran las zonas cerradas del hospital. Posteriormente quitamos las motos. Es verdad que aquello es intransitable, sobre todo para vehículos de
de las sillas de ruedas, de personas que iban a rehabilitación. Y ahora han quedado las bicicletas en un sitio que se ve muy bien y ellas mismas se están haciendo la publicidad, ¿no? Cuando te ven llegar en bicicleta un día detrás de otro,